Muy bien, vamos a darle continuidad al video anterior con el tema de sangrado del tracto gastrointestinal bajo. Como ya habíamos mencionado previamente, el sangrado del tubo digestivo de manera clínica se diferencia por esta estructura que observamos aquí, que es el ligamento suspensorio del duodeno, también conocido como ligamento de Treitz, el cual se encarga de precisamente eso, suspender esta estructura por medio de este músculo, y que clínicamente es de relevancia porque antes o proximal a este ligamento vamos a considerar que es un sangrado de tubo digestivo alto, mientras que los sangrados de tubo digestivo bajo se van a distinguir por ser distales a esta estructura anatómica. Entonces, habiendo recordado eso, vamos a definir al sangrado de tubo digestivo bajo como aquel sangrado cuyo origen es distal al ligamento suspensorio del duodeno. También llamado ligamento de Treitz. Ok. Y al igual que como ocurre con el sangrado de tubo digestivo alto, va a tener múltiples etiologías. Dentro de estas, las etiologías las podemos dividir, por ejemplo, con causas anatómicas, de las cuales la principal van a ser los divertículos, ¿no? Diverticulosis. Principalmente del colon. Y entonces, esta enfermedad diverticular sabemos que puede ser complicada o no complicada. Cuando esta se complica o se inflaman, más bien dan un cuadro muy similar al de una apendicitis, y a esta inflamación de estos divertículos que pueden llegar a perforarse incluso de una manera muy similar, es lo que conocemos como diverticulitis. Sin embargo, cuando esta enfermedad diverticular no presenta estos datos de complicación, lo vamos a conocer como diverticulosis. Bien, entonces la etiología de estos pues son una herniación de los divertículos, de estas formaciones saculares intestinales con adelgazamiento. Entonces, herniación de los divertículos. ¿Y por qué sangran? Porque exponiendo los vasos rectos. Y estos vasos rectos que se encuentran localizados ahí en el intestino tienden a poder, o sea, ser susceptibles a una disrupción. Y por lo tanto, si esto sucede, pues va a terminar con una hemorragia, un sangrado. ¿Ok? Y de ahí deriva el sangrado de tubo digestivo bajo, secundario a la diverticulosis. Bien, estos divertículos, si bien son más frecuentes en la porción izquierda del colon, todo lo que es colon descendente y sigmoides, cuando se encuentran en el lado derecho, colon ascendente, son más propensos a que puedan presentar esta hemorragia. Entonces, más frecuentes en el lado izquierdo, pero más propensos a sangrar en el lado derecho. En el lado derecho, o sea, en el colon ascendente. ¿Por qué motivo es esto? La causa de esto es que las paredes de esta porción del colon son más delgadas, y eso hace que puedan romperse más fácil, como habíamos mencionado previamente, y conducirnos a una hemorragia. Entonces, paredes
más delgadas en colon derecho. Entonces ya quedamos con eso. Bien, clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? La clínica de esto, pues como ya habíamos mencionado, ¿no? Es una hematoquesia por la localización que tienen en el tubo digestivo, que ya son bastante distales, ya no alcanza a tener mezcla con enzimas digestivas como lo hacen sangrados que provienen más proximales. Entonces es una hematoquesia de inicio súbito e indolora, no presentan dolor. Entonces el paciente llega diciendo: acabo de empezar a sangrar, es una sangre rojo brillante, rojo rutilante, habitualmente. No me duele absolutamente nada y fue de un momento para otro, ¿no? Ok, debido a esto, también podríamos encontrar que las heces vienen como con un tono mixto que puede ir desde el rojo brillante, coloración que va desde rojo brillante, o incluso sí puede llegar a encontrarse como marrón oscuro, café oscuro, ¿no? Y esto acompañado de una consistencia gelatinosa debido a coágulos que pudieran llegar a presentarse. Gelatinosa por expulsión de coágulos. Muy bien. Importante mencionar que no es una emergencia quirúrgica, a diferencia de una diverticulitis, que sí es una emergencia quirúrgica. Diverticulitis es prácticamente igual a cirugía quirúrgico. La diverticulosis no es así. Esto es debido a que el 80% de los sangrados por diverticulosis se va a resolver de manera espontánea. Resolución espontánea. Y no requieren de ningún tipo de intervención. Por lo tanto, su manejo suele ser colonoscopía, aunque es raro que se lleve a identificar que sea la causa de los divertículos, colonoscopia, por medio de este estudio diagnóstico, pero en caso de que se encuentre, pues realizar la hemostasia directamente, ¿no? Entonces, si está sangrando al momento en el que hacemos la colonoscopia, ahí se puede hacer el tratamiento para detener ese sangrado. ¿Okay? Si esto es de manera recurrente o persistente, en casos de sangrados recurrentes o que el paciente no deja de sangrar después de demasiado tiempo, hay que considerar realizar alguna embolización o cirugía en su defecto. Pero eso es nuevamente muy raro, ya que el 80% sí alcanza a tener una solución por sí mismo. Bien, vamos a pasar ahora a las causas vasculares, donde obviamente la segunda causa más frecuente de sangrados pues va a ser la angiodisplasia. Angiodisplasias que no son más que formaciones o malformaciones, más bien malformaciones vasculares pequeñas. Malformaciones vasculares pequeñas, las cuales solamente sangran y de localización intestinal, vaya la redundancia, y cuya lesión pues produce sangrados por lesión. Y también son hasta cierto punto algo frecuentes. Lo siguiente, también bastante frecuente en nuestra población, son alteraciones de la parte anorrectal. Anorrectales. ¿Okay? ¿Como qué tipo? Pues las principales, que muy seguramente hemos tenido pacientes que nos llegan con este tipo de quejas, pues son las hemorroides.
Sabemos que estos vasos hemorroidales pueden llegar a lacerarse y a ocasionar estos sangrados, que a veces suele más ser una rectorragia, ¿no? Más que un sangrado de tubo digestivo bajo, es una rectorragia, es un sangrado que proviene prácticamente a nivel rectoanal, que llega a ser bastante molesto, y pues el paciente, al momento en el que lo observa al ir al baño, puede llegar a confundir que ese sangrado viene de una porción más superior, más proximal, y pues con una simple anoscopía podríamos llegar a observar el sitio de sangrado, ¿no? Entonces, hemorroides o en su defecto también fisuras anales, aunque estas obviamente por sus características, como sabemos, van a ser dolorosas, ¿no? Mucho más dolorosas al momento de la defecación, y el paciente puede tener también datos de infección, etcétera, todo como lo hemos visto previamente. Okay. En cuanto a las causas de origen inflamatorias, también tenemos varias etiologías, en las cuales tenemos que considerar, por ejemplo, la infección, ¿no? La infección, recordar que nos puede dar disentería, que son diarreas con expulsión de contenido hemático, y aquí tenemos múltiples agentes etiológicos que sabemos pueden producir este cuadro, como son el Campylobacter, Entamoeba histolítica, cepas de Salmonella y de E. coli, así como las shigellas, la shigelosis. Entonces estos producen cuadros de disentería, ¿no? Que más que un sangrado de tubo digestivo bajo es una diarrea sanguinolenta. Entonces hay que considerar en este caso el cuadro clínico del paciente, y también antecedentes personales no patológicos, como si el paciente tuvo algún viaje reciente a algún sitio en el cual esta pueda ser endémica, viajes recientes en el interrogatorio, exposición a alimentos, de dudosa procedencia, o de que no sabemos si tuvieron una higiene adecuada durante su preparación, y pues clínicamente el paciente va a presentarse con la diarrea sanguinolenta, que ya habíamos mencionado, así como fiebre, muy probablemente, pues estamos hablando de un cuadro infeccioso, y dolor abdominal, que suele ser bastante frecuente que se acompañe con estos síntomas, ¿no? El manejo o el diagnóstico, pues hay que realizar el cultivo de heces, o coprocultivo, para poder detectar si existe la presencia de estos patógenos que mencionábamos previamente, y pues obviamente el tratamiento va a ser dirigido al agente causal. Okay. ¿Qué otras causas inflamatorias pueden llegar a producirnos sangrados de tubo digestivo bajo? Otras que hasta cierto punto muy seguramente hemos tenido durante la consulta son enfermedades inflamatorias intestinales, llámese Crohn o colitis ulcerativa crónica inespecífica, ¿no? El CUSI. Entonces, enfermedades inflamatorias intestinales. Muy bien, entonces finalmente aquí vamos a agregar enfermedad de Crohn, enfermedad de CUSI, entre otras. Y también tenemos los otros tipos de colitis. ¿Cómo qué otros tipos de colitis podríamos encontrar? Pues el colitis, por ejemplo, por radiación, pacientes que han recibido radiación en ese sitio y que pueden llegar a presentar daño por
secundario a este procedimiento y presentarse con sangrados. También colitis de tipo isquémico puede presentarse de manera paradójica con sangrados. Entonces son datos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y finalmente tenemos las causas de origen obviamente neoplásico. ¿Cómo cuáles son estas? Pues habría que descartar en este caso que los pólipos, si bien no son malignos, son una causa frecuente de masas que pueden presentar sangrado. Posterior a una polipectomía pueden continuar los sangrados, entonces también tener eso en cuenta. Y propiamente cáncer, ¿no? Cáncer de tubo digestivo bajo, lo más frecuente cáncer de colon, cáncer colorectal, cáncer de recto directamente. Entonces, de manera clínica, ¿cómo se presentan los sangrados de tubo digestivo bajo? Pues habíamos mencionado lo de los divertículos, algo muy similar. En la clínica se va a presentar la hematoquesia, este sangrado intestinal rojo rutilante, que también puede ir acompañado o no de una anemia, si esto es algo crónico. Y también en ocasiones puede que este sangrado no sea demasiado evidente, como habíamos mencionado en videos anteriores. Entonces, con sangre oculta en heces es una presentación bastante frecuente, y que aquí tendríamos que hacer la prueba de inmunoquímica fecal, también llamada FIT, o prueba del guayaco, en la cual podemos encontrar si existe en una muestra de heces de este paciente algún tipo de sangrado, ¿no? De manera más inusual puede llegar a presentarse con melena cuando son sangrados proximales, o sea, posteriores al ángulo de Treat, pero muy proximales al mismo. Sangrados proximales de tubo digestivo bajo. Y pueden llegar a presentar ese tipo de sangrado oscuro, fétido, que podría llegar a confundirnos con un origen de tubo digestivo alto, ¿no? En cuanto al tratamiento, muy similar a lo que habíamos platicado con el sangrado de tubo digestivo alto. Lo primero es, si el paciente está inestable, si existe inestabilidad hemodinámica, pues eso es lo primordial, ¿no? Hemodinámica. Hay que, en este caso, poner 1 a 2 vías intravenosas permeables e iniciar manejo con fluidos o hemoderivados, dependiendo del estado de estabilidad del paciente. El siguiente punto es descartar un origen de tubo digestivo superior, un origen proximal al ligamento de Treitz. Eso lo podríamos realizar, como ya hemos mencionado, con una endoscopía, por ejemplo, si el paciente es apto de realizarse una. Hay que empezar a solicitar laboratoriales, básicamente los mismos. Hay que pedir una biometría hemática, realizar cruce de hemoderivados que pueda llegar a requerir el paciente, pruebas de coagulación, ver que no sea la causa o que algún hallazgo de complicación que pudiera presentar, o que sea propiamente la causa de por qué el paciente esté sangrando. Hay que checar los electrolitos séricos del paciente en todo momento, ver funcionamiento renal, principalmente con urea o el BUN y creatinina, al igual que pruebas de funcionamiento hepático. ¿Okay? Bien, ahora, ¿cómo determinar la causa del sangrado, ¿no? La realidad es que el examen de elección inicial pues va a ser la colonoscopia.
para poder determinar el origen de ese sangrado, ¿no? Sin embargo, tenemos otras opciones en caso de que, por ejemplo, la colonoscopia no sea viable en este momento por el estado del paciente de inestabilidad, por la urgencia o por cualquier otro motivo. Entonces también contamos con la gammagrafía de eritrocitos marcados con tecnesio 99 metestable. Entonces, esta gammagrafía con eritrocitos marcados, el nombre correcto es así. Lo que hace es que nosotros inyectamos este material radiactivo que es el tecnesio 99 metestable y se hace un marcaje previo de los eritrocitos para que ese tecnesio se fije exclusivamente a los eritrocitos y estén circulando en el pool vascular, ¿no? En toda la circulación sistémica del organismo. Entonces, al momento en el que si existe una disrupción de este sistema circulatorio a nivel intestinal, pues estos eritrocitos obviamente se van a fugar. Entonces salen, se escapan hacia tercer espacio y se van acumulando. Y eso es detectable por medio de un equipo que detecta este tipo de energía fotónica que se llama gamma cámara. Y con eso podemos observar cómo se va acumulando esta sangre fuera del espacio intravascular y así poder dilucidar si existe una pérdida de sangre a nivel intestinal, ¿no? Y al igual que como segunda opción podríamos tener una angiografía, ¿no? Que sabemos es un método mucho más exacto en el cual se pasa el medio de contraste directamente y podemos ver in vivo cómo va siendo fugado, pero a diferencia de la angiografía, o más bien una de las desventajas de la angiografía es que para que sea positivo requiere que exista un sangrado activo al momento del estudio. Sangrado activo al momento. Si el paciente no está sangrando justo en el momento en el que se le hace la angiografía, este resultado va a ser negativo y la realidad es que no va a ser de mucha ayuda. Además, se requiere de que la angiografía tenga por lo menos un sangrado mayor a 0.5 mililitros por minuto. Si el sangrado que procede el paciente o que presenta el paciente es menor a esta velocidad, por medio de angiografía también va a ser negativo, incluso aunque sea activo al momento en el que se haga el estudio. A diferencia de lo que hace la gammagrafía no presenta, o más bien no es necesario que el paciente tenga un sangrado activo al momento del estudio, no requiere de sangrado activo y se puede realizar un seguimiento hasta por las próximas 24 horas. Entonces, si el paciente tiene sangrados intermitentes y al momento en el que se le realiza el estudio no se observa, tenemos hasta 24 horas para que esos sangrados intermitentes puedan llegar a presentarse y observarlo en ese estudio de imagen que es prácticamente cero invasivo a comparación de lo que es la angiografía. Entonces es mucho más invasiva una angiografía que una gammagrafía, ¿no? Es prácticamente sin alteraciones en ese punto. Y el otro punto de ventaja que tiene la gammagrafía es que con sangrados incluso desde 0.1 hasta 0.5 mililitros por minuto, o sea, mucho menores velocidades de sangrado que lo que le requiere la angiografía, pueden ser positivos, ¿no? Entonces más bien que positivos, son detectables. Entonces requiere velocidades mucho más lentas de sangrado, es algo no invasivo, tenemos 24 horas y no requerimos un sangrado activo. Entonces son otras de las opciones con las cuales se cuenta para poder realizar el diagnóstico de esto, ¿no? Bien, y finalmente, una vez identificada la causa, pues el tratamiento va a ser dirigido. Tratamiento dirigido a la causa. Entonces, en resumen, podríamos hacer algo como esto. El primer punto es
conseguir una estabilidad hemodinámica. Una vez que tengamos esa estabilidad hemodinámica, iniciar con la resucitación de fluidos, ya sean soluciones o hemoderivados, lo que sea mejor o más apto para el paciente en el momento del diagnóstico. Lo siguiente sería evaluar el estatus de la coagulación, evaluar estado coagulatorio. Y finalmente, determinar el origen del sangrado. Determinar el sitio, ¿ok? Tener en consideración que hay que hacer colonoscopía. Y en caso de que esta sea negativa, tenemos como opciones la gammagrafía, con eritrocitos radiomarcados, con tecnecio 99 mate estable. RBC son por sus siglas de los glóbulos rojos, células de glóbulos rojos en inglés, Red Blood Cells. Y también tenemos como opción la angiografía, con los datos que ya habíamos mencionado previamente, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Para finalizar, podemos mencionar alguna mnemotecnia. Por ejemplo, vamos a poner aquí la mnemotecnia chant para recordar etiología de sangrados de tubo digestivo bajo. En la cual la C va a ser para colitis, causas de colitis. ¿Como cuáles causas de colitis? Tenemos colitis por radiación, colitis infecciosa, isquémica o incluso colitis por enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o CUS. ¿Okay? La H la vamos a poner como hemorroides o en su defecto fisuras anales, causas de origen anorrectal. La A va a ser por las angiodisplasias que habíamos mencionado, esas malformaciones vasculares que pueden llegar a sangrar. Las N de neoplasias que nunca podemos dejar de lado, ya sean benignas como los pólipos o malignas en este caso como los cánceres, ¿no? Y finalmente la diverticulosis, esta última siendo la de mayor relevancia. ¿Okay? Y prácticamente con este damos por terminado el tema de sangrado de tubo digestivo bajo. Si queda alguna duda me la pueden mencionar en los comentarios, trataré de responderlo. Y de igual manera, si alguien tiene la solicitud de querer ver algún tema en específico, en los comentarios me lo puede hacer saber para valorar esto. ¿Okay? Que tengan buen día.